He's a I good do. salesman. Yeah, it's like put them on. It's like try these shoes on, try this suit on. No, I told them, please be friendly, yeah? I try to make the best solution for the best car. El desastre del Venom no parecía un accidente, parecía una trampa contra Matt Armstrong. Piénsalo, ¿cómo es posible que un kit de carrocería que supuestamente pasó casi 3 meses siendo diseñado y fabricado en una fábrica en Dubái termine sin encajar en un Bugatti Chiron? Al principio, podrías pensar que eso simplemente forma parte de construir un hiperdeportivo personalizado, pero luego descubres un detalle impactante. Alex pagó alrededor de $700,000 por este kit de carrocería. Sí, $700,000. Es suficiente dinero para comprar 2 Lamborghini Huracán o incluso una lujosa casa de 6 habitaciones en Miami con garaje y piscina privada. Por esa cantidad de dinero, esperarías una ingeniería casi perfecta, no un kit que ni siquiera encaja en el coche para el que supuestamente fue construido. La comunidad automovilística tampoco se quedó callada. Entusiastas, preparadores y creadores de contenido comenzaron rápidamente a cuestionar lo que había sucedido. Algunos incluso afirmaron que Alex había sido estafado, calificándolo como nada más que un kit de carrocería de aspecto caricaturesco con un precio desorbitado. Luego Internet hizo lo que siempre hace, destrozó el kit Venom. No se trató solo de unos pocos comentarios negativos o reseñas decepcionantes. Se convirtió en una auténtica ola de críticas públicas, con miles de personas cuestionando el ajuste, la calidad y si un precio de $700,000 podía justificarse de alguna manera. Ahora la gran pregunta que todos parecen tener miedo de hacer es, ¿Venom estafó a Alex con el precio que le cobraron? Porque cuanto más ves la reconstrucción del Bugatti de Matt Armstrong, más difícil resulta ignorar esa pregunta. ¿Cómo es posible que un kit de carrocería que supuestamente costó alrededor de $700,000 termine generando un problema tras otro durante la instalación? ¿Por qué Matt se vio obligado a cortar partes de los paneles laterales solo para lograr que encajaran? ¿Por qué los componentes principales no coincidían como deberían hacerlo en un kit premium fabricado a medida? Y quizá la mayor pregunta de todas, ¿cómo es posible que un alerón trasero supuestamente diseñado específicamente para un Bugatti Chiron no pueda atornillarse a los puntos de montaje originales del vehículo? Estos no son el tipo de problemas que la gente espera de un kit de carrocería que cuesta más que la mayoría de los superdeportivos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Se fabricó el kit con prisas? ¿Las medidas eran incorrectas? ¿La calidad de fabricación estuvo por debajo de lo esperado? ¿O simplemente el producto no era lo que se había prometido? Estas son las preguntas que muchas personas dentro de la comunidad automovilística han estado haciendo, y muchos sienten que todavía no han recibido respuestas claras. Lo que resulta aún más interesante es que Matt parecía intuir que algo iba mal incluso antes de que el proyecto comenzara. El helicóptero aterrizó. Las cámaras estaban grabando desde todos los ángulos. La música dramática estaba lista. Se suponía que sería una presentación inolvidable, el momento que todos volverían a ver durante meses. Pero antes incluso de que la caja estuviera completamente abierta, Matt la miró y dijo, «Esto podría ser terrible. Esto podría convertirse en un desastre y podríamos haber sido estafados». La mayoría de la gente lo tomó como una broma. Pero ahora, al mirar atrás, ya no suena gracioso en absoluto. Suena como alguien que ya había notado señales de advertencia. Vuelve a ver ese momento. This box has been at Alex's house for a long time before we got here. He's been dying to open it. We've not even seen it. We have no idea what. Like we obviously have seen renders of what the kit's going to look like. But this could be terrible. This could be terrible, and we could have got scammed. It could be like the Temu where it like comes half small. This could be terrible. This could be terrible, and we could have got scammed. It could be. Mira su expresión. Observa cómo su mano se detiene sobre el panel. Fíjate en la breve pausa antes de que hable. La emoción no está ahí. En cambio, parece que está uniendo las piezas en su cabeza, en silencio. Ahora compara esa sensación con todo lo que ocurrió después. Los paneles laterales tuvieron que ser recortados. Algunas piezas se negaban a encajar. El alerón trasero no podía atornillarse en su sitio. Los problemas de ajuste aparecían uno tras otro. De repente, aquel chiste dejó de parecer un chiste. Parecía una predicción. Y por eso tantos espectadores se están haciendo las mismas preguntas. Si este kit fue diseñado específicamente para este coche, ¿por qué hicieron falta tantas modificaciones solo para que funcionara? ¿Cómo es posible que un producto con un precio tan desorbitado llegue con problemas de ajuste que los constructores normalmente esperan de piezas aftermarket de bajo coste?
Y si estos problemas eran inevitables, ¿por qué no se explicaron de antemano? Esas son las preguntas que la comunidad automovilística sigue planteándose, y hasta que no obtengan respuesta, es poco probable que la polémica en torno al kit Venom desaparezca. Ponte en su lugar por un momento, porque Internet nunca se molesta en hacerlo. Matt Armstrong, el hombre que rompió el monopolio del servicio técnico de Bugatti con sus propias manos y una llave dinamométrica, el que reconstruyó un Veyron que nadie creía recuperable, el que se ganó un nivel de confianza por parte de su audiencia que la mayoría de los creadores tardan una década en conseguir, simplemente guardó silencio, sin un hilo de respuesta, sin un en realidad. Chicos, esto fue lo que pasó, sin culpar a Alex, sin arrojar a Venom debajo del autobús, solo silencio. Y ese silencio hizo más daño que los propios comentarios. La gente llenó ese silencio con sus peores suposiciones. Algunos dijeron que era vergüenza, otros, que por fin se había quedado sin respuestas. Unos pocos incluso llegaron a decir que había cerrado el portátil, bajado la persiana del taller y abandonado por completo el proyecto. Todos estaban equivocados. Ese silencio no era una rendición. Era el silencio de un hombre que ya sabía exactamente cómo terminaría este capítulo, y que llevaba 3 jugadas de ventaja sobre todos los que seguían discutiéndolo en los comentarios. El kit costó $700,000. Alex ya lo había pagado. El acuerdo estaba firmado, cerrado y entregado mucho antes de que Matt tocara un solo panel. El kit ya estaba en el taller. Las cámaras ya estaban grabando. 7 millones de suscriptores ya esperaban el vídeo. Si Matt hubiera rechazado públicamente el kit desde el primer día, no solo habría parecido alguien difícil de tratar, habría humillado a su propio cliente, que había pagado por él, delante de millones de personas por una decisión que ni siquiera había sido suya. Habría destruido el impulso del proyecto antes incluso de empezar. Habría hecho que cualquier futuro cliente se lo pensara 2 veces antes de confiarle su coche. Y, lo peor de todo, le habría dado a Bugatti exactamente la victoria propagandística que llevaba tiempo esperando. ¿Lo veis? Ni siquiera los independientes pueden lograrlo sin nosotros. Volved, solo nosotros podemos hacerlo bien. Así que Matt hizo lo que siempre hace cuando una situación es mala y sigue empeorando. Se cayó y se puso a trabajar, cabeza agachada, herramientas en la mano, cortando, perforando y ajustando panel tras panel, hora tras hora, a plena vista de todos, mientras desarrollaba discretamente una segunda operación por debajo de la superficie que nadie debía notar jamás. Esta es la parte que debería avergonzar a cualquiera que se considere fan y aún así no la haya visto. Algunos de los espectadores más atentos detectaron fragmentos del plan B en cámara semanas atrás y los descartaron como simple desorden del taller. Ruido de fondo, nada importante. Esto fue exactamente lo que pasaron por alto. Vídeo del panel trasero lateral, minuto 12. Detrás de Matt, apoyado contra la pared, hay un gran panel negro y plano, medio cubierto por una tela. Una esquina queda al descubierto. Si haces zoom en esa esquina, el entramado es inconfundible. Fibra de carbono auténtica, no el compuesto barato de Venom. La curvatura, el perfil, la forma exacta. Es un panel trasero lateral de un Chiron Pure Sport. Dimensiones de fábrica. No es una pieza bidebody. No es nada de lo que envió Venom. Entonces Matt pidió a Motorsport Composites United Kingdom que hiciera algo que nadie había hecho antes. Desarrollar desde cero una ingeniería inversa de los paneles originales de la carrocería del Bugatti. No un bidebody, no una reinterpretación. Exactamente las especificaciones de fábrica. El mismo material, las mismas tolerancias, el mismo acabado, sin que un solo céntimo de ese dinero llegara jamás a Molsheim. Piensa en la apuesta que realmente hizo Bugatti. Bloquearon los números VIN, presionaron a los proveedores, se negaron a vender paneles directamente a los propietarios. Toda su estrategia se basaba en que cerrar el canal oficial bastaría para detener la reconstrucción, porque ¿quién más podría replicar fibra de carbono de especificaciones de fábrica para un Bugatti sin la aprobación de Bugatti? No contaban con que un mecánico autodidacta y un pequeño taller británico especializado en materiales compuestos demostrarían silenciosamente que esa suposición era errónea. Sin fábrica, sin concesionario, sin intermediarios, solo escaneos, mediciones, paciencia y un nivel de precisión que la mayoría de la gente ni siquiera intentaría alcanzar. Y aquí está el detalle que realmente importa. Matt nunca se lo contó a Alex, nunca le envió una factura, nunca le pidió que le devolviera un solo céntimo. Financió todo el plan de respaldo de su propio bolsillo, con la esperanza de no tener que utilizarlo jamás. Si el kit de Venom hubiera funcionado perfectamente,
nadie habría oído hablar nunca de todo esto. Habría permanecido para siempre en un rincón del taller, como una póliza de seguro que nunca hizo falta reclamar. Eso no es solo un mecánico gestionando una reconstrucción. Es alguien que entiende que la confianza es la única moneda que realmente importa en este negocio, y estaba dispuesto a gastar su propio dinero para protegerla antes incluso de que nadie se lo pidiera. Esta es la secuencia más probable. El kit de Venom desaparece discretamente. Matt se sienta frente a la cámara con el mismo tono tranquilo y contenido que siempre utiliza. Sin dramatismos, sin darse una vuelta de honor. Presenta todo como un experimento auténtico, algo que enseñó al equipo lecciones reales sobre ajuste, materiales y diseño bajo presión. Da las gracias a Alex por haber estado dispuesto a asumir un riesgo que la mayoría de los propietarios jamás asumirían. No destruye públicamente a Venom. Nunca ha sido su estilo y no va a empezar ahora. Después, las cajas de Motorsport Composites United Kingdom se abren delante de la cámara. Fibra de carbono auténtica. Líneas perfectas de fábrica. La silueta exacta del Pure Sport que la gente quería desde el principio, construida sin el permiso de Bugatti y sin el sobreprecio de Bugatti. Las mismas personas que la semana pasada escribían que Bugatti tenía razón respecto a las reconstrucciones independientes, esta semana escriben: Matt Armstrong es un genio. El mismo Internet, la misma audiencia, un titular completamente distinto, porque la historia que había debajo nunca cambió realmente. Lo único que cambió fue la forma en que se reveló. El taller de Miami estaba en silencio, un silencio de esos que se instalan después de una tormenta, cuando el viento ya se ha calmado, pero los daños aún siguen evaluándose. Matt Armstrong estaba sentado solo, con las luces del techo zumbando débilmente y el Chiron Pure Sport aparcado en un rincón como un paciente conectado a un soporte vital. El kit de carrocería Venom seguía instalado, esos anchos pasos de rueda de plástico que se habían convertido en uno de los elementos de diseño automovilístico más ridiculizados de los últimos tiempos. Su teléfono descansaba boca abajo sobre el banco de trabajo. Había dejado de leer los comentarios hacía días. Ya no necesitaba hacerlo. Sabía perfectamente lo que decían. El mundo ya había tomado una decisión. El veredicto estaba dictado. Y Matt Armstrong, por primera vez en su vida, había sido convertido en el villano de una historia que nunca quiso escribir. Afuera, el sol de Miami abrazaba las calles, pero dentro del taller solo había silencio y el peso de un proyecto que había salido terriblemente mal. Alex González se había refugiado en su propio rincón de la ciudad, preguntándose si su apuesta de $700,000 había destruido tanto su inversión como su amistad con el mecánico más talentoso que había conocido. Los dos hombres no habían hablado durante días, no por enojo, sino por respeto. Ambos necesitaban espacio. El kit Venom debía ser el gran final triunfal de una reconstrucción que había desafiado a Bugatti en cada etapa. En cambio, se convirtió en una broma mundial. El veredicto de Internet fue despiadado. Comentarios y memes inundaron todas las plataformas. Las críticas perseguían a Matt Armstrong a todas partes, en YouTube, Instagram, foros y chats grupales. Por primera vez en su carrera, no era el héroe de la historia, era el blanco de las burlas. Ninguno de sus éxitos anteriores, desde reconstruir Bugatti aparentemente imposibles hasta salvar un Porsche GT3 RS, pudo protegerlo de la reacción negativa. Sin embargo, una mañana en particular, algo había cambiado. Ya no había señales de derrota en los ojos de Matt. En su lugar había determinación. Mientras Internet se reía, él había estado trabajando discretamente entre bastidores. No en el automóvil en sí, sino al teléfono, enviando correos electrónicos y haciendo llamadas a contactos situados a miles de kilómetros de distancia. Finalmente, una de esas llamadas fue respondida. Matt llegó a una conclusión inevitable. El kit Venom no podía salvarse. Ninguna cantidad de pintura, ajustes perfectos entre paneles o costosas llantas corregiría los defectos fundamentales de su diseño. Internet nunca olvidaría lo que había visto. La única opción era empezar de nuevo desde cero. Eso significaba encontrar un kit de carrocería completamente nuevo, fabricado con materiales de calidad por personas que realmente entendieran la ingeniería y el diseño de los hiperdeportivos. Más importante aún, necesitaba un nombre con un prestigio tan grande que incluso los críticos más severos tuvieran que reconocerlo. Matt comenzó a revisar todas las conexiones que había construido durante años reconstruyendo automóviles aparentemente imposibles. Contactó con viejos conocidos, pidió presentaciones a amigos de confianza y se puso en contacto con personas que nunca había conocido antes.
Había un nombre que aparecía una y otra vez en cada conversación, un nombre pronunciado con admiración en todo el mundo de los hiperdeportivos. Ese nombre era Mansei. Para comprender la magnitud de la ambición de Matt, primero hay que entender lo que representa Mansei. Fundada en 1989, la empresa ha dedicado décadas a transformar los vehículos más exclusivos del mundo en creaciones únicas e irrepetibles. Entre sus clientes se encuentran miembros de la realeza, multimillonarios y coleccionistas de élite. Una conversión completa de un Bugatti por Mansei puede costar con facilidad más de $1 millón, sin contar el precio del propio automóvil. Cada panel de fibra de carbono está fabricado a mano y acabado con un nivel de calidad extraordinario. Sus diseños pueden dividir opiniones, pero nadie pone en duda la excelencia de su trabajo. Para Matt Armstrong, un mecánico autodidacta del Reino Unido que construyó su reputación denunciando las costosas prácticas de los concesionarios y demostrando que los superdeportivos podían repararse fuera de la red oficial del fabricante, acercarse a Mansei parecía casi imposible. Había desafiado públicamente el monopolio de servicio de Bugatti y demostrado que reparaciones valoradas en decenas de miles de dólares podían realizarse, en muchos casos, por una fracción de ese costo. Pero Matt también entendía algo que mucha gente no comprende. En el nivel más alto de cualquier oficio, ya sea colocando fibra de carbono en Alemania o reconstruyendo Bugattis accidentados en un pequeño taller británico, existe un lenguaje común, la búsqueda de la perfección y la negativa a hacer concesiones. Así que tomó el teléfono. No exageró ni puso excusas. Simplemente dijo la verdad. Explicó cómo había reconstruido un Bugatti Chiron que muchos creían que jamás volvería a circular. Admitió abiertamente el fracaso del kit Venom sin culpar a nadie más. Luego presentó la oportunidad. Millones de personas en todo el mundo ya seguían la historia. Asociarse con él permitiría a Mansei mostrar su artesanía a una audiencia completamente nueva, al tiempo que documentaría cada etapa de la construcción de un hipercoche verdaderamente único. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces llegaron 3 palabras que lo cambiaron todo. Hagamos algo. El acuerdo que siguió permaneció completamente en secreto. No hubo anuncios, ni fotos filtradas, ni adelantos en redes sociales, ni rumores. Todo ocurrió a puerta cerrada. Matt viajó discretamente a Alemania, sin cámaras, dando inicio a lo que se convertiría en el siguiente capítulo de la reconstrucción de Bugatti más ambiciosa jamás documentada. Matt viajó solo a Alemania, sin su equipo y sin decirle a la mayoría de sus colaboradores a dónde iba. En las impecables instalaciones de Mansei, se reunió con los diseñadores e ingenieros responsables de algunos de los hiperdeportivos más exclusivos del mundo. Rodeado de artesanos que colocaban la fibra de carbono a mano con precisión quirúrgica, presentó escaneos detallados del chasis del Chiron Pure Sport y explicó los desafíos únicos del proyecto: su vía más ancha, la geometría revisada de la suspensión y las exigencias aerodinámicas. Juntos, tras horas de conversaciones, bocetos y reuniones de ingeniería, crearon algo completamente nuevo. No sería un diseño reciclado de Mansei ni un kit de carrocería adaptado. Sería un paquete totalmente personalizado, desarrollado específicamente para este Chiron. El objetivo era simple: preservar la elegancia del Pure Sport mientras lo hacían más ancho, más agresivo y más aerodinámico, utilizando fibra de carbono auténtica con un nivel de ajuste y acabado digno de fábrica. Sería diferente a cualquier Bugatti reconstruido de manera independiente que se hubiera visto antes. Mientras Matt trabajaba en Alemania, el kit Venom seguía instalado en el coche en Miami, y el internet continuaba burlándose del proyecto. Los memes se difundían a diario, mientras Alex González confiaba pacientemente en que Matt encontraría una solución. Cuando Matt regresó, solo llevaba una sencilla caja de madera, sin marcas ni logotipos. En su interior estaban los primeros paneles prototipo. Al abrir la caja a solas en el taller, supo de inmediato que esto era diferente. Las piezas no eran de plástico ni representaban un compromiso. Eran de auténtica fibra de carbono. El tejido era impecable, los paneles increíblemente ligeros y cada borde estaba terminado a la perfección. Esa era la calidad que el Chiron merecía. Ahora, la reconstrucción ha entrado en su etapa final. Los paneles Venom están siendo retirados cuidadosamente, no destruidos. Matt ha decidido conservar cada pieza como un recordatorio de lo que ocurre cuando se hacen concesiones y se ignoran los propios instintos. En su lugar se están instalando los nuevos componentes de Mansei. Cada panel encaja con una precisión extraordinaria. Los pasos de rueda ensanchados le dan al coche una postura más imponente sin arruinar sus proporciones.
El nuevo parachoques delantero integra la icónica parrilla de Bugatti con entradas de aire más grandes, mientras que el difusor trasero finalmente ofrece el rendimiento aerodinámico que el diseño anterior nunca logró. Coronándolo todo se encuentra un alerón fijo de fibra de carbono que deja clara una cosa: este coche fue construido para la velocidad, no para llamar la atención. La pintura definitiva, las llantas y los detalles finales aún se están ultimando, pero, por primera vez desde la controversia del Kit Venom, la verdadera emoción ha regresado al taller de Miami. Matt Armstrong ha transformado el mayor revés de su carrera en su mayor regreso. En lugar de culpar a otros o pedir compasión, guardó silencio y siguió trabajando. Convirtió un error de $700,000 en una oportunidad al asociarse con uno de los nombres más respetados del mundo de los hiperdeportivos. Cuando el Chiron finalmente salga del taller, no será recordado por los chistes de internet ni por el fallido Kit Venom. Será recordado como el proyecto que demostró que los constructores independientes no están limitados por el respaldo de una fábrica, sino únicamente por su determinación, creatividad y disposición para seguir luchando cuando todos los demás ya los habían dado por derrotados. El siguiente capítulo está a punto de comenzar. Cuando el Chiron terminado sea finalmente presentado, el mundo no verá un meme ni una reconstrucción fallida. Verá una auténtica obra maestra única en su especie, construida con fibra de carbono real, artesanía de clase mundial y una historia de perseverancia que ha redefinido la reconstrucción independiente de hiperdeportivos. El desastre del Venom ha terminado. La era de Mansell está a punto de comenzar.